1492. A los ojos del tiempo. Dejábamos el siglo XIX con esos intentos de retorno de los judíos de España a nuestro país, con esos intentos dobles, tanto de los judíos europeos que piden, por ejemplo, la derogación del edicto de expulsión, y de esos movimientos liberales, de esos políticos liberales y de esa prensa que conoce muy bien nuestro experto Isidro González. Hola, Isidro. por que se produzca ese retorno. Esa intención, esa nueva visión, ¿se mantiene en el siglo XX? Bueno, el siglo XX tiene características muy especiales. En primer lugar, el siglo XX ya tiene la relación de España y los judíos no está exenta de los conflictos internacionales, es decir, está inmersa en ellos. Pero hay un movimiento ya mucho más generalizado, mucho más intenso, y aparece, por supuesto, en la figura de Pulido. En 1905, en 1904, publica dos libros, los españoles olvidados, o los españoles sin patria. Españoles sin patria y la raza sefardí. Entonces, Pulido pues descubre en un viaje por el Danubio y unos judíos que hablan español, y entonces él en aquel momento empieza a pensar, le empieza a rotar por la cabeza de que existían muchos judíos y que sería una noticia importante que el pueblo español conociera que hay muchos judíos que conservan la lengua, las costumbres, los judíos olvidados. E inicia una campaña muy intensa para difundir en los dos sentidos, entre los sefarditas y entre los españoles. Miles de cartas reciben que componen el libro, y él, a su vez, pues trata de extender esta idea a instituciones como el Senado, el senador, al Congreso, incluso lo recibe el propio rey, a la Real Academia de la Lengua. Trata de sensibilizar, en definitiva, a la sociedad española. Indudablemente, en aquel momento, pues Pulido, que era hay que pensar que Pulido no es una persona que nació ex novo, era el médico personal de Castelar. Uh-huh. Entonces, Castelar era un gran defensor de los judíos. El famoso discurso de 1869 con Manterola, defendiendo la abolición de la Inquisición y además culpando a la Inquisición de todos los males que acusan a España. Su médico personal era el doctor Ángel Pulido Fernández. Entonces, este hombre, influido por Castelar, del Partido Liberal, e influido por la doctrina de los liberales, pues desarrolla esta campaña, que llaman las campañas del doctor Pulido. Pero además de estas campañas de Pulido, o por estas campañas, no sabemos muy bien, nacen entonces lo que se llamaron los congresos africanistas. ¿Qué eran los congresos africanistas? Pues eran ni más ni menos, nos estamos moviendo en una época del colonialismo. Todos los países europeos tienen una expansión colonial, sobre todo hacia África, Francia, Alemania menos, Inglaterra, y se piensa que España debe tener una base comercial importante en las escuelas, en las sociedades geográficas. ¿Qué eran las sociedades geográficas? Pues eran una agrupación de científicos o de estudiosos que estudiaban África, los productos que tenían y qué relación podían tener con el comercio europeo. Esta cuestión que nace en la Conferencia de Berlín de 1884. Europa se desarrolla industrialmente, necesita materias primas y se recurre a África. Entonces, los españoles, imitando a eso, crean las sociedades geográficas que tuviéramos conexión con África. Y aquí nace otro punto de encuentro con los judíos del norte de África, digamos que se asienta, se reafirma. España tiene un protectorado a partir de 1812. Hay unas comunidades judías importantes en Tetuán, Arcila, Alcazaquivir, Ceuta, Melilla. Estas comunidades judías pues tienen una relación con las tropas de ocupación, con las tropas españolas. Uh-huh. Y de estos contactos nacerán
pues unas relaciones que permanecerán casi hasta la independencia de Marruecos, hasta 1956. En esto nace una revista importante difusora, que es la revista La Raza, que nace en 1922, donde publican conjuntamente conocidos sefarditas como los Parientes, los Pinto, los Benarrós, los Salama, y también personajes como Melquiades Álvarez, Franco Rodríguez, periodistas españoles, políticos, y tratan de buscar una conexión entre ambos en este mundo. Por otra parte, los judíos tienen cierto interés en una relación con España más profunda. La cuestión, ya hay un primer intento ya en 1917 de una protección de judíos por los consulados españoles, que es el de Jerusalén. Un conocido diplomático, hijo de padre español y madre judía, Antonio La Cierva y Leví, embajador que nació en Viena, pero que fue cónsul español en 1917 en Jerusalén. Uh-huh. Entonces pertenecía al Imperio Otomano, y entonces pues lo que resulta es que los judíos sefarditas se sienten como extorsionados por los turcos, y entonces el cónsul español, Antonio La Cierva, los protege en este sentido. Y ya es, digamos, la primera protección. La segunda protección se produce en el norte de África, en 1917-18 también, por las tropas españolas. Y ya antes, en Tetuán, había habido, al final del 19, como en las épocas de pestes y eso, el consulado español protege a los sefarditas, que envían unas cartas muy bonitas diciendo que son descendientes de los expulsados, etc. Es decir, aquí se produce ya un puente importante en todo el norte de África con España, muy importante. Galdós nos ha dejado unos testimonios sobre en la famosa novela Aitate Tauen, donde nos describe los judíos de esa época, los judíos sefarditas, cómo hablan de España, etc. Pero estas campañas de Pulido, por un lado, las sociedades geográficas, por otro, de la de 1907, 1908, están anudando una relación con los judíos importante. La cuestión quizá llega a su punto más culminante quizá en los años 1930. Pero en los años 1930 en España había todavía unos judíos, había una comunidad pero pequeña, en fin, en la que estaba la calle Príncipe, no tenía una entidad fuerte. Pero en 1930 hay un fenómeno que va a intervenir de una manera totalmente muy intensa, yo diría con una eficacia terrible, que es, se inicia en Europa movimientos antisemitas en 1930, 31, 32, 33. Pero un año o dos antes, curiosamente, hay un documento que me impresionó por cómo describía la realidad que existía. Una cosa eran las palabras y otra cosa eran los hechos. ¿En España? En España se hablaba mucho de judíos y que tal, y había pero a la hora de tomar decisiones había una cierta prevención a que viniesen. En 1930, un grupo de judíos americanos se entrevista con el embajador Padilla en Washington, pretendiendo establecer en España negocios que más tarde han sido eficaces. Los primeros paradores de turismo nacen precisamente con una idea de los judíos norteamericanos que se lo proponen al general Primo de Rivera. Y entonces incluso se llega a proponer al rey Alfonso XIII. Y Alfonso XIII, en esta carta, que es una joya, como que yo tengo localizada en el archivo de Alcalá de Henares, dice que sí, hay que defender a los judíos en el exterior, hay que protegerlos. Alfonso XIII. Hay que protegerlos, hay que tener buenas relaciones y que pueden venir de uno a uno, pero una llegada masiva de judíos debe evitarse a toda costa. Las razones que da son que forman guetos y se apoderan de los grupos sociales, se apoderan de la economía, y sobre todo que también viene otro grupo que pueden ser revolucionarios, estamos en un momento comunista, etcétera, etcétera.
el año 17 los zares son asesinados y en España hubo un movimiento raro que la monarquía intentó exilarse por esta cuestión. Total, Alfonso XIII, aunque los defendiese públicamente, a la hora de formar aquí comunidades fuertes, no los acepta en ese sentido. Y por tanto, esa operación fracasa. Pero quiere decir que ya había un interés importante en el regreso a España. Pero la cuestión ya se complica mucho más con la subida de los nazis al poder. Entonces aquí es cuando ya la situación adquiere unos caracteres de ser o no ser, vivir o no vivir. Entonces, durante el año 31 al 33, la llegada masiva, y permítame que le recuerde una cosa anterior que me he dejado en el camino, pero que es muy importante, que el año 24 el general Primo de Rivera concede la nacionalidad a los judíos sefarditas, en 1924. Y unos años más tarde, en 1929, la Junta de Ampliación de Estudios envía a Jiménez Caballero que haga un viaje por todos los países donde existen judíos sefarditas y nos haga un informe de cómo se encuentra la lengua, etcétera, etcétera. Jiménez Caballero, año 29, estoy hablando, y sumido al informe de 1924 de Primo de Rivera, que les concede la nacionalidad, pues se crea un ambiente muy receptivo a que vengan a España. Jiménez Caballero dice que es 1 millón de almas las que hay que hablan español, y sobre todo considera la ciudad prototipo, la ciudad de Salónica. Salónica había 4 periódicos de origen español, el Telégrafo, el Tiempo, La Verdad, etcétera, totalmente sefarditas. Entonces, aquí se produce, digamos, una especie de movimiento, pero al tomar decisiones del regreso, aquí ya era otra cuestión, porque claro, en un país subdesarrollado, políticamente no se vería bien, pero a la hora de eso era el propio rey para esto, en 1930. Con lo cual, quiere decir que estamos ante un quiero, pero al mismo tiempo mucho, lo que ha pasado casi siempre, no es ahora solo. Entonces, el 31 al 33, el Parlamento de la República, habida cuenta de que el documento de 1924 está vigente, pues muchas miles de telegramas de judíos sefarditas llegan a la República pidiendo que la nacionalidad sea efectiva, puesto que la muerte les llegaba a los pies, ya estaba el movimiento antisemita en Europa y entonces y la República se encuentra con una situación difícil. Si concede la nacionalidad a todos estos, entrarían como españoles, que son España en aquel momento, en un momento de vaivén, de muy, digamos, muy inestable, tenía la República. El propio Madariaga, que su mujer era judía, Emílez Queselia de Raumann, embajador en París y gran defensor de los judíos en las Naciones Unidas, en la Sociedad de Naciones, dice que una llegada masiva podría crear desestabilización a la propia República, con lo cual nos encontramos ante una situación un tanto ambigua, un tanto ambivalente. Sí, tanto Sánchez Albornoz, que era ministro de Estado, como Lerroux, como todos estos, e incluso llegan muchas pidiendo que la sinagoga del tránsito se les repase y tal, pero claro. Aquí, Isidro, ¿en la República también se identifica a lo judío con lo liberal o con la izquierda? ¿O hay también un...? Sí, ahí, vamos a ver, en 1931 el embajador en Berlín era Américo Castro. Américo Castro es un gran defensor de la vuelta de los judíos a España. Hay unas cartas, la República pide excusas por la expulsión y cree que hoy la República ha tomado el poder gracias a los elementos más cultos que tiene el país, por lo tanto reconoce que la expulsión fue un error y que por tanto hay que abrir las puertas. Pero claro, esto es una cuestión para la opinión pública, pero al tomar estas decisiones después se encontraban los propios republicanos con que el país inestable, esto pues hay un problema en ese sentido. Y se establece una cosa curiosa, pues establece pues los despachos de abogados desde París, Madrid y Barcelona que de una manera tramposa dan pasaportes y pasan a España algunos judíos. Se produce una especie de inmigración piata que pasa, pero los que pueden dinero pueden pasar, los que no, no. Pero la República se da cuenta de que un efecto exterior de la entrée de judíos a España podía darle buenos beneficios como imagen liberal. Y entonces deciden invitar a Einstein, efectivamente. Einstein y Marc Chagall están en España. Solo aquellos que pudieran tener un prestigio
podrían venir a España y los demás, pues no. Entonces les daría un prestigio a la República. De esto se acusó mucho a Fernando de los Ríos. El propio, es muy largo de explicar aquí, el propio Einstein en las cartas con Yahuda y con Pérez de Ayala habla de que yo creo que me estaban utilizando por una cuestión de imagen, porque Einstein no puede llegar a Alemania porque eran cancelan las cuentas y desde Bélgica se establece una conexión con la República Española. Y él duda de que esto sea una operación de imagen. La República quiere, indudablemente, reconoce, pero a la hora de tomar decisiones la cuestión era más compleja, parece ser. En cualquier caso, hay un intento que se llamó el intento Rostov. Sí, el intento von Rostov era un diplomático austriaco que era antisemita. ¿Qué era o qué no era? Antisemita. ¿Qué era? Bueno, y la mejor manera de eliminar a los judíos de Austria era que España abriese las puertas y los quitaban de allí, con lo cual entra en contacto con con el gobierno español y establecen que se podían situar en Alicante, porque entonces ya los decretos ya antisemitas en Alemania estaban a la orden del día. Conocía lo de Madagascar, pero lo de Alicante no. Sí, hubo una. Entonces, aquí se produjo una cuestión, y es que en el año 35 ya estaba esto todo preparado. Los judíos, las organizaciones judías se encargaban de su manutención y de todo en España. El gobierno español no tenía que pagar nada. La República era proclive, un gobierno de centro-derecha, pero ocurre que en aquel momento hay una gran crisis económica y a los países que tenían que ir desde aquí, desde España, que sean Argentina, Canadá, los países nuevos, cierran las fronteras. Con lo cual la República temió que quedasen bloqueados en España y no sabía qué hacer con ellos. El problema de la inmigración. Este es el plan Rostov que más tarde quedó olvidado. Pero yo recomendaría que leyera el famoso libro de Chávez Noales, Manuel Chávez Noales, sobre bajo el signo de la esvástica, como encontrándose en Berlín en el año 1933, nos describe muy bien cómo el consulado español se empezó a llenar de judíos que querían venir a España porque habían oído que la República Española les abría las puertas, etcétera, etcétera. Y los nombres que eran todos españoles, claro. Entonces el cónsul atosigado tiene que poner un letrero que la República reconoce y tal, pero que eso en España hay mucho paro y que en España tiene problemas internos y que España no puede absorber todo ese cúmulo de judíos. Las angustias ya les estaba pisando los talones, ya por los decretos de Nuremberg de 1935, el año 33 y 34 se dictan ya los decretos, con lo cual los judíos ya veían la muerte pisando los talones. Y entonces piensan. La política de la República fue de buenas intenciones, pero no pudo, o tuvo miedo, o no pudo hacer eficaz la repatriación de muchos judíos porque se consideraban que serían capaces de absorber a esa masa de judíos. En cuanto a las ideas, pues por supuesto los opositores a la República eran totalmente antisemitas, Nación Española, Renovación Española. Sin embargo, los periódicos liberales eran muy proclives a los judíos. Pero volvemos a lo de siempre, que no había manera, porque claro, la situación era la que era. Ya por fin, y si esta fue la situación de la República, al llegar ya, digamos, la guerra civil, esto abre un tema mucho más complicado. La guerra civil abre un tema mucho más complejo, pero que es muy importante, ¿no? Pues si te parece, Isidro, lo dejamos aquí, vale, a las puertas de nuestra guerra, de la guerra que enfrentó a hermanos contra hermanos. Y volvemos a hablar de cómo se ve la expulsión de los judíos en esta época de guerra civil aquí en España. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a ti. Muchas gracias.